noches, bienvenidos a este live que tenemos y que hemos creado muy especial para todos ustedes. Queremos antes que nada pedirles una disculpa por el retraso, pero bueno, esto de la tecnología así es, entonces pues bueno, sean todos y todas bienvenidas en Facebook y en Instagram. Y bueno, en esta ocasión hemos preparado un tema muy especial para todos ustedes. Esta tarde tenemos un invitado muy especial, como ya se los había mencionado en las historias, estamos de manteles largos. Está con nosotros el doctor Marvin Gutiérrez. Él viene a hablarnos en esta tarde acerca de cómo convivo con la fibromialgia. Y bueno, antes de entrar en materia, les quiero presentar a nuestro invitado de esta noche. Él es especialista en reumatología e investigador en ciencias médicas. Fue jefe de división en enfermedades reumáticas en el Instituto Nacional de Rehabilitación y actualmente funge como director del Centro de Excelencia en Enfermedades Musculoesqueléticas y Reumáticas en la Ciudad de México. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a este live. Laura, el agradecido soy yo. Muy buenas noches a ti y a todos los que nos están siguiendo en este live, emocionado y con los nervios correctos y justos para abordar este tema tan interesante. Muchísimas gracias, doctor, gracias. Y bueno, pues vamos a esperar a que se sigan conectando. Y bueno, en esta ocasión tocamos este tema, o vamos a hablar de este tema, porque les quiero recordar que todo el mes de marzo lo dedicamos específicamente a hablar de temas relacionados con la mujer. Y bueno, más adelante van a ver por qué elegimos fibromialgia. Y bueno, doctor, pues, ¿qué le parece si vamos entrando en materia? Para lo cual, pues bueno, no pudimos haber elegido mejor invitado que el doctor Marvin Gutiérrez. Doctor, a mí me gustaría que en pocas palabras le habláramos a la audiencia qué es la fibromialgia. Bueno, Laura, la fibromialgia es un padecimiento muy complejo. Definirlo en pocas palabras también resulta complicado. Pero en términos generales, muchas personas ya lo saben porque lo padecen. Es un trastorno con un dolor generalizado. Generalizado entendemos todo el cuerpo. De hecho, nos refieren que tengo dolor en todo el cuerpo, que se asocia a distintos otros trastornos, como por ejemplo la fatiga, el cansancio, que son los motivos principales que llevan a la consulta a una persona. Asociado a ellos también hay alteraciones del sueño, alteraciones gastrointestinales o lo que nosotros conocemos como trastornos cognitivos, o sea, pierdo la memoria, no puedo concentrarme y no tengo la capacidad para retener la información. Esto implica, como se puede entender, en la calidad de vida que a su vez es muy limitada y deteriorada en estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, a mí me gustaría saber, porque ya en una historia por ahí les mencioné que venía a hablarnos de cómo se siente la fibromialgia. Ya nos dijo que es dolor generalizado, pero ¿existe algún síntoma o sintomatología que sea como muy específica de la fibromialgia? Es interesante, Laura, en el sentido de que, por ejemplo, la descripción una descripción muy típica es eh, se siente, pero no se ve. De hecho, muchas descripciones han acompañado a la fibromialgia como la condición fantasma o la enfermedad de muchas reglas y pocas píldoras. Pero si pudiéramos generalizar entre las manifestaciones más comunes, decíamos que lo que lleva a la persona a buscar ayuda es el dolor. Es un dolor generalizado, constante, crónico, que, bueno, las descripciones nos dicen que debe durar más de 3 meses y que debe ser percibido en todo el cuerpo, ¿no? Y principalmente la fatiga. Vamos a ir desglosando gradualmente cómo esta fatiga después lleva a una serie de otros trastornos que inclusive después pueden mermar mucho la condición y las actividades cotidianas de la vida. Excelente, doctor. Y bueno, tengo otra pregunta que a mí me gustaría saber qué tan común es la fibromialgia aquí en México. Bueno, en México, si me permites, te dedico 2 segundos a que a nivel internacional está reportada como una prevalencia entre el 2 al 4%. No hay datos reales acá en nuestro país, pero algunos que se acercan estiman que estamos más hacia el 4%. Y si hacemos ese dato pensando que en este porcentaje estaríamos hablando de aproximadamente unos casi 5 millones de personas que en México tendrían fibromialgia. Algunos reportes hablan de hasta el 6% de prevalencia, lo cual nos haría pensar que más de 7 millones estarían afectados. Entonces,
A diferencia de otras enfermedades que nosotros manejamos en el ámbito de la reumatología, es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente y de una incidencia siempre creciente. Y déjame decirte algo que creo que es importante. La subestimamos demasiado. Esto quiere decir que la subdiagnosticamos o que prácticamente no podemos en algunas circunstancias reconocerlo, lo que probablemente hace pensar que la prevalencia todavía acá en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos es mayor. Doctor, y bueno, también elegimos este tema porque, como les mencioné hace un momento, todo el mes de marzo lo dedicamos a hablar de temas específicamente de la mujer. Doctor, nos gustaría que nos hablara qué tanto afecta la fibromialgia en el sexo femenino. Eh, Alguien decía, bueno, ser mujer tiene muchas virtudes, pero a su vez también tiene algunas desventajas en el sentido de que muchas de las enfermedades reumatológicas, principalmente la fibromialgia, afectan con una extrema frecuencia o en su mayoría a la mujer. Y tenemos reportes de 9 versus 1, o 9 mujeres y un varón. Entonces lo quería pensar que estamos entre un 80-90% de frecuencia y presencia en el género femenino de la fibromialgia. Claro, y que es un hecho que muchas mujeres podrían estarlo padeciendo y ni siquiera haberse dado cuenta. ¿Es cierto, doctor? Muy cierto, en el sentido de que tal vez darse cuenta de cuál es la afección que las está quejando es complejo, pero sentir un dolor o sentir muchas de esas manifestaciones que vamos a ir desglosando en la fibromialgia, sin duda las padecen. Lo que sí es, aún hay mucho desconocimiento en la población general acerca de qué es la fibromialgia y cómo se presenta. Entonces, tal vez el día de hoy podamos, en cierta forma, dar estos tips para cómo poder reconocer la fibromialgia y cómo poder, inclusive, uno mismo identificar si está siendo víctima de este padecimiento. Doctor, y bueno, ya que nos dijo generalidades de síntomas que puedo sentir, ¿existe alguna forma muy médica o muy clínica de poderlo diagnosticar, algún estudio, algún examen, algo que me permita identificarlo? De hecho, es una de las pocas enfermedades en medicina o condiciones en cuyo diagnóstico por lo general no se apoya a otros diagnósticos de laboratorio o de imagen o inclusive de otros ámbitos moleculares o genéticos, sino es pura y exquisitamente clínico. ¿Qué quiero decir? Eh, Alguien la llama, decíamos, la enfermedad fantasma, porque tengo muchos síntomas, siento muchas molestias, pero mis exámenes resultan todos negativos, ¿no? De hecho, los exámenes muchas veces se solicitan para descartar otros problemas que pueden asociarse a la fibromialgia u otras condiciones o enfermedades, por lo general autoinmunes. Entonces, el diagnóstico es extremadamente basado en lo que la persona nos cuenta, en las manifestaciones que son muy típicas al momento de contarte, entrar en la historia de la persona. Y pues no existe al momento un diagnóstico de laboratorio, de gabinete o de imagen que te confirme el diagnóstico. Al máximo te descartará que no hay otras patologías. Bueno, y quiero mencionar algo muy importante de nuestro invitado especial. Doctor, usted que es reconocido a nivel internacional empleando el ultrasonido en reumatología, como tal el ultrasonido, ¿tiene algún papel importante al momento de diagnosticar o al momento de tratar fibromialgia? Tú lo decías, soy un amante, seguidor y cultivador y promotor del ultrasonido para los diagnósticos tempranos en enfermedades reumatológicas, pero claramente debo admitir y confirmar que en la fibromialgia el ultrasonido no tiene un valor significativo o no tiene una importancia. Tal vez, más bien, como decíamos, nos puede permitir a identificar algunas otras situaciones que se estén dando en una paciente que refiere dolor, que más bien nos pueda caracterizar mejor otra condición. Alguna otra se llama fibromialgia secundaria, cuando a veces se asocia a otras alteraciones. Hay que recordar, y esto es importante para las personas, que la fibromialgia es un padecimiento que no genera daños, no genera trastornos ni alteraciones en ningún órgano de nuestro organismo. Por consiguiente, eso explica por qué muchos de los exámenes son normales y por qué muchos de exámenes de gabinete como el ultrasonido al final solo tienen un papel de descartar otras patologías. Excelente, doctor. Y bueno, una vez que yo ya detecté algo de estos síntomas que ya nos mencionaste, a mí me gustaría saber
si la persona o las personas que nos están viendo tienen esa sospecha, ¿a qué médico especialista deben de recurrir? ¿Quién es el especialista en tratar fibromialgia? Es una demanda muy interesante, pregunta muy interesante y creo yo a su vez importante para las personas que nos escuchan. En plena virtud de la patología es el especialista en reumatología, quien está preparado, capacitado y principalmente quien debería llevar adelante tanto el diagnóstico y el manejo de este paciente. Pero claro, el reumatólogo en esta aventura en realidad no viaja solo, no viaja solo. Recordar simplemente que una persona con fibromialgia padece desde una alteración en la memoria, hasta un dolor de cabeza constante, hasta un dolor en los músculos permanente, hasta principalmente otras alteraciones que al final podrían hacer pensar que son varios especialistas los que deben intervenir. Pero son 4 las esferas en donde la fibromialgia puede tocar las puertas de algunos especialistas dedicados. Uno, seguramente para la parte del dolor y manejo, el reumatólogo. Debe estar este acompañado a su vez, porque como hay trastornos emocionales, recordemos que la fibromialgia por toda la sintomatología que te genera, muchas veces te genera incerteza, te genera pena, te genera tristeza, desaliento, desánimo, que después fácilmente las personas llegan a una depresión y ahí evidentemente deben entrar en el manejo otros especialistas, el psicólogo y en su caso eventualmente ya si es más requerido el psiquiatra. También debemos estar acompañados por especialistas en el manejo del dolor porque curiosamente no genera daño en los órganos, pero el dolor muchas veces puede ser de difícil control, donde las medicinas o tratamientos médicos van a requerir de intervenciones mayores, como por ejemplo el especialista del dolor, el algólogo o anestesiólogo. Y así describirte también parte muy importante en donde tú también entras en juego, es la alimentación y el ejercicio, ¿no? Entonces nos apoyamos y debemos también apoyarnos en una cierta etapa del fisioterapista, el rehabilitador, el experto en nutrición y ejercicio que debe guiar a estos pacientes. Ya te puse un número importante de Sí. especialistas, pero prácticamente son ellos que entran en el manejo conjunto personalizado de la fibromialgia. Excelente. Yo creo que, bueno, siempre debemos de trabajar como equipo multidisciplinario y esto pues evidentemente se va a ver reflejado en la mejora del tratamiento de nuestros pacientes. Absolutamente, estoy plenamente de acuerdo. Ahora, podríamos decir que cada especialista tiene el momento indicado en donde debe entrar a ser partícipe del manejo de la persona. Te hago un ejemplo, muchas sabemos todos y debemos saber que el ejercicio es un instrumento, un elemento clave en el manejo y mejoría de muchos de los síntomas de la fibromialgia. Pero si nosotros prescribimos un ejercicio en una etapa de mucho dolor, la persona difícilmente va a poder realizar. Entonces, fíjate cuánto es interesante entender la fase de actividad que tiene la fibromialgia, en donde primero el médico responsable o especialista debe controlar el dolor. Una vez controlado este dolor, pues sí, ya motivar a la persona hacia otras esferas, en particular el ejercicio, ¿no? Que como vamos a probablemente ver más adelante, es tal vez hasta el tratamiento no farmacológico más importante en el manejo de la fibromialgia. Excelente. Doctor, ¿la fibromialgia puede llegar a ser incapacitante? Eh, Mi respuesta, tendencialmente desde un punto de vista médico, fisiopatológico, de evaluación, tendríamos que decir que no, pero desde un punto de vista ya más físico, claro que sí. Curiosamente, leíamos con algunos compañeros un reporte reciente que decía que la calidad de vida en esta fibromialgia que nosotros decimos como especialistas que no genera daño, que no genera alteración, viene más mermada que en enfermedades autoinmunes, pongo un ejemplo, una artritis reumatoide, ¿no? Entonces, la incapacidad o discapacidad claramente se ve muy afectada en una persona que tiene dolor todo el día, que tiene cansancio permanente, que no puede realizar las actividades de la vida cotidiana y no hablemos de la vida laboral. Son personas que al final de cuentas como complicaciones no tienen las complicaciones de un compromiso pulmonar, del pulmón, del intestino, del corazón, sino tienen complicaciones más de ámbito socioeconómico. No puedo más trabajar, tengo que pedir permisos, me siento muy afatigada,
tengo que comprarme mis medicinas, mis medicamentos, porque entre comillas y casualmente no viene reconocido en algunos sistemas de seguridad, de seguro social, y principalmente no tengo una cobertura. Entonces son complicaciones no orgánicas, no médicas, pero sí socioeconómicas que gravan y merman aún mucho más el estado emocional de estas personas. Excelente. Y bueno, mencionaba que es importante el trabajo de un equipo multidisciplinario. En este caso ya nos dio su punto médico. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema de la alimentación y el ejercicio. ¿Qué papel juegan, doctor, usted como reumatólogo especialista? ¿Qué importancia tiene como tal la alimentación en la fibromialgia? Bueno, ante ti, Laura, digamos, mi experiencia en ese sentido se ve discretamente limitada. Tú eres muy conocedora del tema de alimentación y compartes conmigo el hecho de que en la fibromialgia la alimentación y el ejercicio tienen una casilla especial y principalmente tienen una relevancia clave en el manejo. Me limitaría yo a comentarte y a dialogar con las personas que nos están siguiendo en que si bien son importantes, si bien son esenciales, es nuestro deber el saber prescribirlos o sugerirlos en el tiempo adecuado. No puedo, decíamos anteriormente, yo prescribir ejercicio en una etapa inicial en donde el paciente tiene dolor. No puedo incidir mucho o exigir mucho en la alimentación cuando el paciente está todavía con una serie de manifestaciones que aún la están trastornando. La persona con la fibromialgia viene por el dolor por lo general, ¿no? Entonces, digamos que la primera etapa es controlar estos síntomas. Posteriormente, sí, acompañarlos de esta alimentación. Ahora, ¿qué alimentos los vamos a tal vez dialogar posteriormente? Pero son aquellos que principalmente están basados en la dieta mediterránea, ¿no? Muy bien conocida. También quisiera, con eventualmente posibilidad de una réplica tuya, en el sentido de decir que no hay una dieta estricta para un paciente con fibromialgia, sino algo que se deba construir basado en sus costumbres personales, su habitud alimentaria y principalmente en base a ello ir guiando y sobre todo ir reforzando esta parte que es importante, la alimentación. Bueno, y sobre todo es importante mencionar que lo que se tiene que cuidar mucho con los pacientes con fibromialgia respecto a la alimentación, pues es que sea una alimentación que no genere un ambiente proinflamatorio, ¿no? Sobre todo los alimentos ultraprocesados, harinas refinadas, exceso de azúcar, que bueno, eso ayuda y no me dejará mentir el especialista, que también se vuelve parte del tratamiento. Y si bien es cierto, mencionaba que en la parte del ejercicio habría que ver en qué fase se encuentra para que nosotros podamos hacer como tal esa prescripción, y no solamente de ejercicio. A veces confundimos, doctor, la parte del ejercicio con la actividad física, y recordar que la actividad física y el ejercicio pueden ser y se pueden llevar a cabo de manera progresiva. Entonces, pues bueno, también no olvidarnos de esto cuando hablamos de ejercicio. Claro que sí. Ahora, una pregunta muy frecuente y muy común en las personas es: ¿qué ejercicio debo hacer? Claro, en este caso nosotros tenemos la virtud de contar con tu experiencia en el campo de la guía del ejercicio al paciente, pero en pocas palabras podemos también afirmar que el ejercicio aeróbico tal vez es uno de los que más ha demostrado eficacia en el manejo. ¿Aeróbico qué quiere decir? Mayor duración, menor impacto o menor esfuerzo, ¿no? Ahí estamos con la natación, ahí estamos con la bicicleta, ahí estamos con el caminar, con el trotar, con el correr, con la caminadora, etcétera, etcétera, que inclusive a veces resultan más convenientes o más eficaces que los mismos estiramientos. Entonces también es importante en la alimentación y el ejercicio, ¿qué ejercicio hacer? ¿No? Porque si nosotros no orientamos hacia el ejercicio, no digo correcto, pero que tal vez es el más indicado para el padecimiento, inclusive pecamos de poder omitir una información importante o muchas veces hasta desechar los logros realizados. Tengo un ejemplo muy claro en una persona que tuvo el diagnóstico de fibromialgia, estuvo muy bien, realizó su primera etapa de manejo farmacológico, luego de estabilización y principalmente pasó la fase de ejercicio, pero pues a nadie se le ocurrió, incluido yo, preguntarle qué deporte practicaba, y ella practicaba el karate. Entonces,
como ya se sentía bien, empezó nuevamente con el ejercicio de alto impacto, pues, y eso provocó una reactivación. Entonces, el ejercicio y qué tipo es claramente un deber que nosotros tenemos para poder educar, informar y transmitir a la persona. Totalmente de acuerdo y bueno, principalmente, aparte de ser el ejercicio adecuado, pues también es importante que les guste, ¿no? De acuerdo, es Porque si cierto. no, bueno, ahí se pone todavía más complicado. Pero bueno, ya hablamos, doctor, ya abordamos toda esta parte médica. Ahora, si tienen dudas, preguntas, escríbanos y aprovechemos que está el doctor Marvin con nosotros para que pueda resolverles todas sus dudas. Doctor, yo tengo por aquí algunas preguntas que nos han estado haciendo llegar, las cuales me gustaría pues leerle y que fuéramos obteniendo una respuesta por parte de usted. Con mucho gusto, con mucho gusto. La primera pregunta que nos mandan es, dice, me diagnosticaron fibromialgia y me dijeron que debo hacer ejercicio, pero la fatiga no me permite hacer ninguna actividad. Para mí esta contraindicación me está generando conflicto y ¿cómo puedo mediar con ello? Pues lo hablábamos hace un momento, es muy frecuente el hecho de que a veces como especialistas digamos a la persona, bueno, mire, usted debe hacer ejercicio, pero a veces nos olvidamos el hecho de decirle en qué momento puede realizar este ejercicio. El ejemplo es muy claro, bueno, tengo el diagnóstico, uno de los tratamientos es el ejercicio, pero pues con mi fatiga y con mi cansancio, ¿cómo logro realizarlo? Entonces, aquí el contraste que la persona menciona es importante, digamos, contrarrestarla con ello, informar a la persona, escuchar. La fibromialgia requiere mucha paciencia de parte del especialista, requiere mucha comprensión de parte del entorno social y requiere principalmente mucha atención, ¿no? Entonces, porque pocas enfermedades van a generar esta marea de síntomas que un paciente refiere cuando tiene una fibromialgia. Entonces, es simple, decir, primero nos abocamos a manejar los síntomas mayores, como son el dolor, fatiga, porque hay tratamientos para ello. Y en segunda instancia, pues ya pasamos a obligarla, sugerirla a hacer el ejercicio. Es simplemente una cronología de manejo que deberíamos nosotros ir transmitiendo a la persona. Por supuesto, y bueno, tenemos aquí otra pregunta que dice, me siento muy cansada, pero al momento de descansar no puedo dormir, tengo insomnio, ¿qué puedo tomar para ello? Bueno, no hicimos mucho énfasis, pero los trastornos del sueño son muy frecuentes en la fibromialgia. Y como trastornos del sueño están principalmente englobados, tengo insomnio, o duermo pero no tengo un sueño reparador, o me despierto frecuente y constantemente, o sea, tengo un sueño superficial. Entonces, ¿qué medidas tomar? Hay desde las medidas de higiene del sueño hasta las medidas de manejo suplementario hasta las medidas de manejo ya farmacológico, ¿no? Está claro que en cada persona que tenga un trastorno del sueño que va desde el casi 60 a 80%, en la fibromialgia se le debe pues sugerir, aconsejar primero hábitos importantes. Tratar de ir a la cama en el mismo horario, así educamos principalmente a nuestro cerebro a poder habituarse a este horario. No ir con el celular en mano, que es muy frecuente actualmente. Me pasa a mí que pues, por querer hacer una respuesta en media hora, pues me pasé 2 horas más en el celular, ya es medianoche. ¿No? Tratar de evidentemente no estar con el televisor. Luego es importante en una primera etapa, y ya esto al menos en nuestra experiencia, desde el primer contacto, la primera cita, recurrimos a inductores del sueño, que son suplementos que por lo general a veces son naturales o no medicamentos, que ayudan, pueden ayudar. Ahí está la melatonina, ahí está la valeriana, ahí están otra serie de compuestos que en cierta forma deben acompañar al tratamiento para el dolor. Y principalmente si no logramos controlar con ello, pues hay medicamentos farmacológicos, inclusive algunos controlados que pueden ayudarnos. Ojo, el trastorno del sueño es una de las principales manifestaciones que nosotros debemos perseguir mejorar. Porque una persona que reduzca el dolor, pero que aún no pueda dormir, es una persona que al día siguiente nuevamente se va a despertar fatigada, cansada, y el clásico, ¿no? Es como si hubiera trabajado toda la noche. O hago poco, pero ya no puedo mover ni un dedo, ¿no? Entonces, digamos que el trastorno del sueño como mensaje es una alteración que nosotros debemos perseguir y mejorar constantemente.
Muy bien, pues vayan tomando nota de todos estos pequeños detalles que podemos estar a lo mejor sintiendo, viviendo, experimentando y ni siquiera saber que son parte de fibromialgia. Aquí tengo otra pregunta, doctor, que dice, últimamente tengo déficit de memoria y concentración, que bueno, ya nos había mencionado eso hace un momento. ¿Hay alguna relación con la fibromialgia? Bueno, la respuesta la habíamos ya en conjunto dado anteriormente. Sí, las alteraciones cognitivas son principalmente o se encuentran entre las principales manifestaciones que se generan en la fibromialgia. Entonces, la respuesta es sí, hay una relación. Ojo, pero tal vez aquí algo que hay que acotar no es una pérdida de memoria generada por alguna alteración o trastorno en el sistema nervioso generado por algún daño. Simplemente es un trastorno de memoria que vinculado al hecho de una mala percepción del dolor con unos neurotransmisores que deberían no hacernos sentir dolor, nos amplifican el dolor. ¿Y eso qué quiere decir? Que es reversible. O sea, que manejando mejor el dolor, el sueño, la fatiga, esas alteraciones de memoria pueden ser reversibles. Entonces, no preocuparse es una preocupación importante. Ya no tengo memoria. Y eso a su vez lleva a la desesperación. Entonces, si se controla bien una fibromialgia, estas alteraciones también suelen ser y son reversibles. Perfecto. Y bueno, aquí tengo otra que dice, siento muchos calambres y hormigueo en el cuerpo. ¿Qué debo hacer? Bueno, ¿qué debe hacer? Es una pregunta muy interesante. Tal vez recordar que los hormigueos, los calambres, adormecimientos, entumecimientos, rigidez, fíjate cuánto ya estamos hablando, son muy frecuentes en la fibromialgia. Y nuevamente, no por un daño específico, sino principalmente porque adormecimientos, calambres son principalmente dos manifestaciones que están vinculadas a una alteración en el músculo y en el nervio. Entonces decíamos que acá en la fibromialgia hay una mala conducción o los receptores del dolor pues se amplifican el dolor, entonces cuando no deberíamos sentir dolor lo sentimos. Y no solamente cuando el dolor va adelante, pues hay una alteración en la señal de los nervios, hormigueos, entumecimientos. ¿Qué hacer? Estos por lo general suelen mejorar cuando mejoramos el sueño, cuando mejoramos también y controlamos el dolor. Pero a su vez también hay algunos tratamientos como suplementos que mejoran la conducción o conductividad nerviosa. Los usamos muy frecuentemente. Ahí está el ácido alfa-lipoico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya cada persona va identificada, va estudiada. También hay personas que solo refieren trastornos emocionales y mucho hormigueo y calambres con poco dolor. Entonces, es importante poder identificar qué padecimientos son los que más le están afectando para poder dirigir mejor su tratamiento. Perfecto. Y bueno, aquí hay una pregunta que a mí me gustó mucho, porque creo que ahí entra la parte de ser empático, doctor, con mi paciente, con mi familiar, hasta conmigo mismo, ¿no? Viviendo o conviviendo con la fibromialgia. Dice, en mi trabajo me juzgan porque siempre ando cansada y eso me frustra, porque además ya no logro ser eficiente en mis actividades laborales. Y yo creo que no solamente en lo laboral, ¿no? O sea, repercute en todo lo que nosotros podemos hacer cuando se vive con fibromialgia. Sí, es muy cierto. Ahí es donde, como tú mencionas, la empatía es importante, la comprensión y principalmente la orientación. Lo mencionábamos hace un momento, las complicaciones no podrán ser orgánicas, complicaciones de algún daño de órgano, pero sí son complicaciones socioeconómicas importantes. Eh, Créeme que tal vez una gran mayoría de las pacientes con fibromialgia traen detrás de ello una frustración importante, primero por no poder hacer las cosas que hacían hasta hace poco tiempo. Segundo, por tener el juicio de todo el entorno laboral, y no solo laboral, hablamos familiar. Bueno, muchas personas tranquilamente ocultan los síntomas. Muchas personas no quieren ya en casa decir que tienen dolor porque pues ya hay respuestas muy frecuentes y comunes como te quejas de todo, te Todo duele te duele. todo, ya no haces nada, te estás inventando. Entonces, ese entorno social después frustra a la persona. Y ojalá todo se limitaría al entorno familiar o laboral. Muchas personas también tienen la complicación de no ser entendidas en el ámbito médico, ¿no? Y no es infrecuente que la persona te llegue con muchísimos exámenes. Tengo a veces la imagen de personas que llegan con 2 maletas de exámenes realizados, porque, bueno, el médico
se la solicita, que es correcto, para descartar algo, pero principalmente con el mensaje final de que mira, tus exámenes están normales, ya hicimos todo lo que pusimos a hacer, entonces prácticamente tal vez o te estás inventando, se llama somatizar, o principalmente no tienes nada y estás con un trastorno mental y pues te doy el boleto para ir al psiquiatra, ¿no? Entonces, imagínate una persona con tanto dolor, con tanto sufrimiento, al final tener que también recibir ese tipo de mensajes cuando en realidad deberíamos conocer a la fibromialgia así como tal y más bien dar el apoyo necesario, ¿no? Entonces, es muy complejo el tema, pero a su vez también frustrante para el médico, porque en cierta forma tú ya abordas, y curiosamente, eso es algo que comparto con algunos compañeros, es que pues el reumatólogo, el que debería ser tal vez la primera figura de referencia y coordinar el manejo del paciente, hasta ahora es casi el último que ve al paciente con fibromialgia, porque ya pasó por neurología, ya pasó por psiquiatría, medicina interna, pues ya hicimos todos los exámenes. Entonces, también es esa parte que en donde deberíamos trabajar en culturizar, educar y principalmente guiar a las personas cuáles son las imágenes o las figuras de referencia para el manejo de la fibromialgia. Así es, doctor. Y bueno, pues aquí tengo otra que también me llama la atención y por ahí al inicio de este live nos mencionaba algo. Dice, en el Seguro Social no me reconocen la fibromialgia. Por consiguiente debo comprar todos mis medicamentos y ya no me alcanza mi presupuesto, por eso dejé mi tratamiento. ¿Qué pasa con eso, doctor? Los pacientes que no les da, no les da la economía para poder seguir un tratamiento o para poder llevar una alimentación antiinflamatoria, mediterránea, o sea, cuando no tienen idea de qué es, cómo pueden seguirse cuidando cuando pasa esto. Bueno, yo te puedo decir que me sale la palabra tristeza, ya como sentimiento médico, porque efectivamente es una realidad. Y no solamente acá en nuestro país, sino en muchos países latinoamericanos y europeos, ¿no? Precisamente porque no entra en un contexto de una condición patológica reconocida por diversos ámbitos de seguridad social. Entonces, primero hay que recordar, y algunos tips tal vez para poder dar con lo que yo, habiendo trabajado en la institución pública y ahora contactando con muchas de esas personas, hay que recordar que ya en el 1992 la fibromialgia ha sido reconocida por la Organización Mundial de Salud como una condición patológica o como una enfermedad. Hay que recordar y hacer recordar también a veces a los especialistas que la fibromialgia, ¿qué quiere decir salud? ¿Qué es una buena condición de salud según la definición? Es estar con un bienestar físico, mental y social, ¿no? Estas tres esferas vienen alteradas por la fibromialgia y todo lo que altera estas tres esferas es una enfermedad. Entonces, en todo sentido ya tenemos, digamos, la condición para poder hacer un reclamo y poder hacer, digamos, prevalecer al menos el reconocimiento para el manejo de la facilidad y acceso de algunos tratamientos. En algunos casos, ya hablando del seguro social, hemos logrado etiquetar como síndrome de dolor crónico. Existen algunas claves y codificaciones que permiten el acceso con esta patología. No se llama fibromialgia, pero se llama dolor crónico y al menos tiene un cierto acceso. Entonces a los pacientes recordar o sugerir que hablen con su médico del seguro y vean en qué otro trastorno se puede clasificar esta fibromialgia para que puedan tener un acceso principalmente a sus controles y a su tratamiento. Excelente opción. Y bueno, pues yo tengo ya para empezar a cerrar con este live dos preguntas que son las preguntas del millón. ¿La fibromialgia es hereditaria? Del millón. Bueno, mira, fíjate Laura que hasta hace algunos años atrás, te hablo cuando yo estaba en formación de especialidad, pues no soy muy joven, pero tampoco muy grande, te hablo del 2003, por ejemplo, muy drásticamente se decía que no, que no es hereditaria. Actualmente esa drasticidad se reduce y principalmente se explica, en base a los estudios que han surgido, que probablemente no hay una herencia directa, pero principalmente sí hay una condición genética
que predispone a la fibromialgia. No es acaso el hecho de que en una misma familia tú puedas tener muchos componentes, y principalmente el género femenino, con fibromialgia, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera, si tú me permites, ahondar el hecho de que hay una predisposición genética, pero no viene clasificada como enfermedad hereditaria, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo la predisposición, pero para que una predisposición pueda surgir, pueda emerger o pueda al final manifestarse, necesitamos algunos desencadenantes detonadores. Tal vez era la siguiente pregunta, pero me anticipo, ¿cuáles son estos detonadores, no? En la fibromialgia el componente emocional es muy importante. Fíjate que traumas físicos, traumas quirúrgicos, traumas emocionales, golpes físicos o una vida de estrés completo, seguramente son principales detonadores. Hay personas que te dicen, mira, me surgió todo esto después de un asalto, me surgió todo esto después de un duelo familiar, de un luto. Entonces el trauma emocional es importante. O, ahora que estamos en época de COVID, me surgió o empeoró o se me recrudeció o me inició después de una infección del COVID. Entonces las infecciones, principalmente virales, también tienen un papel importante en desencadenar esta predisposición genética. Y si tú te vas a ver el identikit de las personas con fibromialgia, casi la mayoría de ellas, si no todas o todos, han tenido algún trauma físico, emocional, o son personas estresadas o aprensivas. Por ejemplo, en el manejo del tratamiento de las personas hay que sugerir que, bueno, ya llegado un tiempo, esa aprensión debe reducir, ¿no? Es muy frecuente que la madre venga y dije, bueno, es que no alcanzo porque la hija no hace lo que yo quiero o como quiero, o las personas no hacen las cosas como me gusta. Entonces esa presión excesiva hace que haya un círculo vicioso de mucha liberación de endorfinas y a su vez eso genera dolor. Entonces Claro. ya te das cuenta cómo nosotros debemos instruir no solo cómo tomar medicinas en la fibromialgia, sino cómo debemos amparar y prevenir reactivaciones, controlando también emociones, y ahí entra el psicólogo, ¿no? Para tratar de Sí, controlar, manejar el estrés, cómo respirar, cómo claro. hablar antes de enojarse, qué pensar. Entonces, esas son cosas que muchas veces no las hablamos, pero son importantes. Perdón por alargarme. ¿No? Y que bueno, es importante y por eso volvemos a mencionar el trabajo multidisciplinario, trabajar con las diferentes especialidades justamente para también prevenir. Doctor, tengo ahí una duda ahorita que mencionaba lo de COVID. ¿Pasó o ha pasado en muchos casos que después de haber tenido COVID quedan con dolor muscular en articulaciones? ¿A eso se le podría considerar que estás predispuesto en riesgo o que puede ser fibromialgia? Digamos que, por ejemplo, si uno tiene una persona que tiene en familia de primer grado o hasta de segundo una fibromialgia, seguramente tiene una predisposición genética. Entonces, si a esa persona le ha dado un COVID, es muy posible que prácticamente tengamos un desencadenarse de la fibromialgia o una reactivación, si por cierto ya la diagnosticaron antes. Ahora, no todo dolor muscular y generalizado es fibromialgia, ¿no? Ok. Ahora hay algo muy frecuente que estamos nosotros actualmente conociendo después del coronavirus, que es el síndrome de fatiga crónica. Algunos lo llaman prefibromialgia, pero muchos coinciden en que prácticamente es un síndrome que te condiciona a mucho cansancio y mucha fatiga, pero no se acompaña de todas esta serie de otras manifestaciones de las cuales hablamos, gastrointestinales, emocionales, cognitivas, etcétera, ¿no? Entonces, es también frecuente el síndrome de fatiga crónica posterior a una infección viral por una reacción cruzada que existe entre virus y neurotransmisores. Perfecto. Doctor, tengo la última pregunta de la noche, que es la de los 334,000. Ah, bueno, ya bajamos de 1.000.000 a Ya trescientos treinta y bajamos. cuatro mil, está bien, bueno, eso quiere decir que... Ahora, ¿la fibromialgia tiene cura? Bueno, la respuesta es muy simple, no. La fibromialgia no tiene una cura, pero la fibromialgia se controla, ¿no? Tal vez a esto es importante asociar otra respuesta, aunque no me la hayas manifestado. No es una enfermedad autoinmune, ¿no? Por lo general, las enfermedades autoinmunes que maneja el reumatólogo son las que no tienen una cura. La fibromialgia no lo es, pero a su vez tampoco tiene una cura. Entonces se maneja, se controla y se garantiza que si hay una buena
empatía, especialista-paciente, hay una buena educación, paciente, especialistas y familia, y principalmente hay una buena aceptación de la persona. Ojo que la aceptación de la persona de la fibromialgia es uno de los pilares fundamentales para el éxito del tratamiento. Muchas personas, ¿sabes qué? Dije, yo no acepto porque soy joven, no puedo estar cansada, no puedo hacer esto, no me puede doler, yo tengo que hacer. Entonces hay un trastorno de rechazo a al padecimiento, lo que entorpece el manejo, ¿no? Entonces, no tiene una cura, pero se controla y se puede llegar a tener una calidad de vida digna y paragonable al normal si es que seguimos estas pequeñas reglas. Perfecto. Doctor, tengo aquí algunas otras preguntas que están llegando en este momento. Nos ponen excelente plática. ¿Cómo se puede distinguir entre la fibromialgia y otras enfermedades con síntomas similares como el síndrome de fatiga crónica? Bueno, decíamos, si hablamos específicamente entre fibromialgia y fatiga crónica, el síndrome de fatiga crónica se centra principalmente en un marcado dolor y mucha fatiga, menos trastornos del sueño, pero por lo general no se acompaña de otras alteraciones del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, palpitaciones, por ejemplo, enrojecimiento de la piel, alteraciones del calor y frío. En fibromialgia es muy frecuente sentir algo que se llama la meteorabilidad, o sea, que mis dolores empeoran con el cambio de clima, con el frío, ¿no? Entonces, hay otra serie de otros trastornos que acompañan principalmente a la fibromialgia, pero que no necesariamente están presentes en la fatiga crónica, que es principalmente dolor, cansancio y limitación en el movimiento. Excelente, bueno, pues ya está la respuesta a la pregunta. Ahora hay otra, dice, hola, tengo una duda, presento fibromialgia, ¿yo debería hacer ejercicio o acudir a rehabilitación? En caso de que la respuesta es hacer ejercicio, ¿qué tipo de ejercicios me recomienda? Bueno, Laura, yo creo que es una pregunta en la que tú vas a poder ayudarme. Yo me limito a sugerir. Depende, mire, rehabilitación, especialista del ejercicio, pueden convergir muchos, ambos, mejor dicho, en el mismo manejo, el mismo tratamiento. Tal vez la pregunta importante es, ¿qué ejercicios Claro. debo hacer? Decíamos, es importante favorecer algunos tratamientos de relajación. No serán ejercicios, pero sí son importantes. Y hablo, por ejemplo, de yoga. Personas que tienen fibromialgia deben hacer yoga. Esto permite una mayor relajación. Sucesivamente deben favorecer el inicio con ejercicios muy discretos y muy leves. Una carrera, el trotar, el caminar, la bicicleta, no ponerse la bicicleta también al máximo endurecimiento porque ahí los músculos padecen, se fatiga. Una bicicleta muy suave, la caminadora, tampoco con ponerse a 1000 por hora, la caminadora con calma. Ejercicios aeróbicos, o sea, en un inicio debemos favorecer principalmente a hacer mayor duración para fortalecer la resistencia muscular y reducir la intensidad, no ejercicios de impacto, ¿no? Entonces, digamos, dicho esto, tenemos los ejercicios aeróbicos como lo mejor que se puede hacer y adicionalmente estiramientos, ¿no? Claro. Estiramientos. Y bueno, yo creo que también ahí es importante mencionar que si viene ya haciendo ejercicio o venía haciendo ejercicio, si está o no con dolor, y bueno, también de ahí partiremos en qué ejercicio se puede realizar para entonces poder hacer una mejor prescripción y poderle decir, este ejercicio es el adecuado o, en su defecto, poder acudir también a rehabilitación. Y en una etapa adecuada, ¿no? Por lo general no al inicio. Y bueno, pues, doctor, se nos está agotando el tiempo. Quiero agradecerle nuevamente el que nos haya hecho un espacio en su apretada agenda. Sabemos que siempre está muy ocupado. Y bueno, voy a dejarle el micrófono para que, si usted quiere despedirse o dejar alguna última recomendación a todas las personas que nos ven, que viven o conviven con fibromialgia. Pues bueno, yo primero agradecerte a ti y agradecer a quien nos ha estado siguiendo y principalmente motivar a las personas que padecen la fibromialgia, motivar y darles un mensaje, primero de esperanza. La fibromialgia no debe vencernos, podrá interferir en nuestras actividades, pero en realidad no nos puede vencer y principalmente no puede limitarnos o mermarnos nuestra calidad de vida. Busquen siempre la autoestima, fortalecer la autoestima, es un mensaje que quiero dar, porque
la fibromialgia, por mucho que aparente condicionarte a una calidad de vida pésima, por lo general, al no generar daño, depende mucho de la motivación que cada persona pueda dar para seguir adelante. Hay frustraciones, hay enojos, hay tristeza, hay desaliento, hasta las personas ya no quieren arreglarse, y hablo de las mujeres sobre todo, cuando ya no quieren prestar atención al aspecto personal, al contrario, son momentos en donde más debemos autoayudarnos, son momentos en donde más debemos prestar atención a esos mínimos detalles. La mía entonces simplemente es una conclusión de esperanza, de paciencia y que principalmente conozcamos la fibromialgia, aceptémosla en nuestra vida y busquemos la ayuda correcta y no perdamos nunca el ánimo. Muchísimas gracias, gracias a todos los que se dieron el tiempo para poder acompañarnos en esta noche. Y bueno, a los que nos van a ver después también, aquí está toda la información. Vamos a dejar en el post tanto de Facebook como de Instagram los datos del doctor Marvin Gutiérrez. Y si tienen más dudas, mándenos y nosotros se las hacemos llegar al doctor. Y bueno, pues también mencionarles que este live se va a quedar guardado para que lo puedan ver, y si tienen algún amigo familiar que conviva con fibromialgia, pues bueno, esta información es muy valiosa. Doctor, muchísimas gracias de verdad por esta información tan valiosa que nos ha proporcionado esta noche para todos los que nos están viendo. Gracias a ti, Laura, por la invitación y pues bueno, a disposición para lo que pueda seguir. Muchas gracias, que tengan una excelente noche, les mando un abrazo, bendiciones y nos vemos en nuestro próximo live.